¿Qué tal, jóvenes? Nuevamente tu profesor Alberto Sáenz por acá para explicarte con relación a dos procesos cognitivos, la sensación y la percepción. Una que permite captar la información, los estímulos aislados, y la otra que se encarga de la interpretación. Empecemos. La sensación es un proceso neurofisiológico que se encarga de captar cualidades aisladas, pero por medio de las células sensoriales permite la captación de estos estímulos a través de los llamados receptores sensoriales, que pueden ser en este caso los sentidos, ¿no? Que puedan identificar el color, los sonidos, el olor, el sabor, la textura, etc. Bien, vamos a recordar algunas bases biológicas de la sensación. Los receptores sensoriales, que son los que van a permitir que captemos información del medio exterior. Si hablamos de la vista, serán los fotorreceptores. Si hablamos de la audición, los fonorreceptores. Si hablamos del gusto y del olfato, los quimiorreceptores. Y si hablamos de el sentido de el tacto, los mecanorreceptores. Las vías de conducción son las llamadas vías aferentes porque los impulsos nerviosos que pasan por nuestras células nerviosas se transportan por los nervios y músculos hasta la zona del sistema nervioso periférico, para ser más exactos, el cerebro o el llamado encéfalo. De esta forma podemos identificar incluso, ¿no? Cuando una persona toca un vaso, el estímulo es la captación de las características que tiene el objeto. Hay una identificación, pero a nuestro cerebro va a llegar el llamado impulso nervioso, y ese impulso nervioso es lo que llamaremos transducción, ya que la transducción es el momento en el que el estímulo se transformó, se convirtió en impulso nervioso y que camina, ¿no?, por medio de la vía aferente, los músculos, los nervios, con la zona, en este caso, si es tacto, el lóbulo parietal. Bueno, las zonas que tiene el cerebro, podemos identificar la zona auditiva, que está lóbulo temporal, olfativa, el gusto, el tacto, la vista, occipital. Umbrales, que nos van a permitir la captura de información. El umbral absoluto es lo que va a ocasionar que se dé la intensidad mínima de un estímulo. Va a ser el límite que va a ocasionar la diferencia entre sentir y no sentir. Lo que escuchamos en este momento, lo que vemos, lo que reconocemos, umbral absoluto. En cambio, el umbral diferencial ocasiona que enmarque esa diferencia más pequeña en la intensidad para poder identificar un estímulo de otro. Modalidades sensoriales, los 5 sentidos, la modalidad exteroceptiva, propioceptiva, propia del cuerpo, la función vestibular asociada al equilibrio, la función sinestésico-kinestésica al movimiento del cuerpo, dolores musculares. Interoceptiva, la información o las respuestas internas de nuestro organismo, las náuseas, la fiebre, el dolor de estómago, el dolor de cabeza, la llamada función senestésica. Seguimos. La percepción es un proceso cognitivo, pero no es básico, sino más bien es superior porque permite ocasionar un trabajo distinto, como es el de interpretar aquella información que captamos por nuestros sentidos. 3 elementos importantes: el objeto, el sujeto, pero será el sujeto como elemento racional y consciente que va a ocasionar el llamado elemento ideativo, el elemento mental o el significado, que en este caso viene a ser el percepto. Muy bien, la escuela de la Gestalt. Estamos hablando de estos alemanes que durante el siglo XX van a enmarcar su estudio con relación a la interpretación. Estamos hablando de Max Wertheimer, de Wolfgang Kohler, Kurt Kafka y Kurt Lewin, que dejan como aporte el trabajo de las llamadas leyes de la percepción. La primera ley será la ley de la figura y fondo. La figura siempre va a ser el primer plano, aquello que despierte el interés del sujeto y que llama su atención. El fondo es lo que rodea la figura y es el llamado segundo plano. Pero todo depende de la interpretación que ocasiona el sujeto. Por eso es que en el caso de la figura y fondo son intercambiables. Vamos con los principios de agrupación.
Otro de los aportes será estos principios de conjunto de elementos, como es en un inicio la llamada ley de cierre, que nos muestra elementos incompletos, pero que eso no quita que nosotros podamos hacer una adecuada interpretación. Ver un cubo, ver un perro, etc. Poder seguir identificando la ley de pregnanza, ¿no? La buena forma, la ley de la proximidad, agrupación de elementos por la cercanía o distancia. La ley de semejanza por características homogéneas o similares. La ley de la continuidad sigue un orden, sigue un patrón, sigue una secuencia lógica. En el caso de la constancia perceptual, es la tendencia a percibir objetos como relativamente estables o inmutables, a pesar de los cambios sensoriales. Por ejemplo, ver los platos desordenados, eso no quita que tú y yo tengamos el concepto de que es un plato. O en el caso de las puertas que están ahí, algunas juntas, abiertas, casi abiertas o cerradas. La posición ocasiona una diferencia para nuestros sentidos, pero para nuestra mente no, porque son puertas, pues. Vamos a identificar también las llamadas anomalías de la percepción. Una cosa será hablar de la ilusión, que es la que distorsiona el mensaje porque hay un objeto real, y esta distorsión puede ser objetiva o subjetiva. Si es objetiva, por la disposición del objeto, el humo que puede salir de una chimenea, las nubes que vemos en el cielo, o tal vez la silueta de una persona, ocasionan que distorsionemos y confundimos o confundamos a una persona. Si es subjetiva, es emocional. Nuestras emociones juegan un rol importante y ocasionan que nosotros confundamos. Ver una sombra debajo de la puerta, apagar la luz y sentir o de repente interpretar que estamos viendo algo puesto encima de nuestra silla. Cuando prendemos la luz, sencillamente es nuestro peluche, es nuestra ropa colocada en un perchero, etc. En el caso de la alucinación, sí. Vamos a ver que es la llamada falsa percepción, característica propia incluso de un problema psíquico asociado a la formación de imágenes inexistentes, pero que todo esto forma parte de la irrealidad. ¿Correcto? No hay objeto real, a diferencia de la alucinación. Muy bien, ojalá que te haya ayudado. Hasta la próxima.